Ya metidos de lleno en el tema maravilloso del ministerio del Señor Jesucristo, después de su bautismo y después de la tentación, que ya la estudiamos, después de identificar el milagro, el primer milagro del Señor y haber entendido que el primer milagro pudo haber sido la sanidad del leproso o pudo haber sido el endemoniado que estaba allá en el templo, pero la primer señal sin duda fue la boda de Caná. ¿Y cuál es el valor semiótico que tiene? ¿Cuál es el valor que tiene como señal? Eso aprendimos. Entonces entramos de lleno al ministerio del Señor Jesús. Y para estudiar el ministerio del Señor Jesús, yo prefiero apoyarme en la forma como lo narra Lucas. Sabemos que hay 4 perspectivas para narrar la misma biografía de Jesús. Y usted sabe, por la U de la unidad de los evangelios, usted sabe decirme, por ejemplo, que Mateo nos muestra a Jesús como rey. Y ahora Marcos nos lo muestra como siervo. Y a ese nivel de siervo, Lucas nos lo muestra como hombre. Y contrario a eso, Juan nos lo muestra como Dios. Y ahí tenemos rey, siervo, hombre y Dios. Pero además de tener esos 4, la forma en que se narra, para este asunto de explicar la biografía, me gusta mucho Lucas. Por su formación profesional, Lucas es más sistemático. Mateo, por ejemplo, en su afán de presentarnos como rey, arranca contándonos de una vez la línea genealógica, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1. Arranca con el tema de la línea genética. ¿Sí ves? Hay un precursor a Jesús. Recuerda que no Jesús arrancó, sino que fue enviado un precursor delante de él para preparar el camino. ¿Quién fue? Juan el Bautista. O sea, no podemos entrar en la biografía de Jesús por otra puerta distinta que no sea la historia de Juan. Eso me gusta, que Lucas entra por la forma correcta en la biografía de Jesús. Entra contándonos el ministerio de Juan el Bautista, que no se puede pasar por alto, y nos habla de la genealogía mucho más adelante. Permítame hacerle un rápido resumen de la forma en como Lucas nos va adentrando en el ministerio del Señor Jesús. Es un resumen interesante. Empecemos obviamente por el capítulo 1 y miremos que Lucas nos habla de la dedicatoria a Teófilo, que más que un nombre terminó siendo una categoría que nos incluye a todos nosotros, a los que amamos a Dios. Después, el nacimiento de JB, ¿cierto? ¿Ustedes quién es? El Juan el Bautista. Escribimos JB porque no nos cabía ahí. Entonces, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Luego, el anuncio del nacimiento del ángel Gabriel va hasta Nazaret y le anuncia el nacimiento de Jesús a María. Después de eso, María va hasta las montañas en Judea y visita a su pariente Elizabeth. Luego de eso viene el Magnificat, que yo decía algo así como el gato de los magníficos. No, el Magnificat es realmente la oración que María hizo de exaltación a Dios por el milagro el que había sido elegida. Luego nos cuenta el nacimiento de JB, de Juan el Bautista, que hubo un problema ahí porque la gente creía que se debía llamar Zacarías como el papá. Y la mamá dijo, no, se va a llamar Juan. Y dijeron, ¿y eso por qué? No, porque el ángel dijo que se llamaría Juan. Y después el papá de Juan el Bautista se riega en profecía y habla acerca de cómo va a ser el ministerio de Juan el Bautista. Primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Capítulo 2 nos cuenta el nacimiento de Jesús en días del rey Herodes. Luego nos cuenta cómo los ángeles fueron y le avisaron con una tremenda coreografía celestial a los pastores que velaban en la noche las vigilias sobre sus rebaños. Después nos cuenta que el Señor Jesús a los 40 días fue presentado en el templo. A los 8 fue circuncidado y a los 40 días fue presentado en el templo como debía ser presentado. Y regresaron a Nazaret y luego nos dice que estuvo sujeto a sus padres durante el resto de su infancia hasta que a los 12 años nos vuelve a contar que Jesús fue al templo de nuevo con sus padres. Y recuerda, los niños buscan su hogar, que salió Jesús, quiere estar en casa, salió así, se perdió, sí, se les perdió allá en ese viaje al templo en Jerusalén. Ese también lo estudiamos. Capítulo 3 de Lucas nos cuenta la predicación de Juan el Bautista, que anunció quién era Jesús, que dio testimonio de quién era realmente Jesús. Y luego nos cuenta que Jesús vino a ser bautizado por Juan. Y después de ser bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es ahí cuando ya, mire el orden de Lucas, perdone que tenga como, sea tan sesgado, pero Lucas nos dice, y entonces ahí, cuando el Padre dice, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, no, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí cuando queda establecido que Jesús es el Hijo de Dios, lo siguiente que hace Lucas como un buen científico, como un buen investigador, es decir, sí, ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero humanamente le voy a hablar ahora de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Te das cuenta lo lógico que es la forma en que él ve las cosas? Capítulo 4 nos cuenta la tentación de Jesús que fue llevado al desierto. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Nos cuenta que el ministerio de Jesús, sus comienzos fueron en Galilea. Sin embargo, cuando fue a Nazaret y leyó Isaías 61 y dijo, hoy se ha cumplido esa profecía, y les dijo que el ser judío no era así nada del otro mundo,
que no les daba ninguna ventaja, que inclusive a los de afuera Dios también había tenido misericordia, lo querían echar por un barranco y no fueron capaces de hacerlo. Después, a un endemoniado que había en una sinagoga, posiblemente una sinagoga en Capernaum, a ese endemoniado le echó fuera el demonio que ese hombre tenía. Después fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra, y hasta ahí estudiamos más o menos, ¿cierto? Buscando el primer milagro. Entonces llegamos hoy al capítulo 5 de Lucas, y Lucas nos cuenta en el capítulo 5 cómo escogió a los primeros discípulos. Después nos cuenta cómo sanó a un leproso, cómo sanó a un paralítico, el llamamiento de Leví, el de los blue jeans, no es Levi Strauss, este Leví es Levi's, este es Mateo, el mismo Mateo, el publicano, Mateo. Y luego ya un asunto de tipo doctrinal, una discusión con los fariseos sobre el tema del ayuno. Ese es el capítulo 5 de Lucas. Y si usted se da cuenta, está Jesús escogiendo discípulos, haciendo milagros y enseñando la palabra. Estamos en este momento, señoras y señores, en el ministerio pleno del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y déjenme explicarle un poquitico sobre el ministerio pleno del Señor Jesucristo. Lo primero que quiero es pedirle permiso, porque me cuesta trabajo buscar una manera de representar a Jesús. Pues representar al Padre es más complicado todavía. No sé qué símbolo usar, qué imagen usar. Jesucristo es la imagen del Padre, pero la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo es de un modelo italiano del Renacimiento, que en la mayoría de los casos era un amigo muy especial del pintor mismo, ¿sí? O sea, había algo ahí no muy sano, ¿sí me entiende? Y entonces ese que a él le parecía bonito lo trajo y lo puso, y mono con esa barba y esa pinta de todo menos de un judío de 30 años. Con esa pinta, lo mismo como un vikingo. Entonces usted ve ahí y usted no sabe si es Jesús o es el hermano de Thor o Thor, ¿sí me entiende? Una cosa ahí. Pero porque escogieron algo así. Y entonces yo no sé cómo representarlo de una manera que sea verídica y respetuosa. Y me atreví a usar este elemento, el símbolo del pez, que en griego se dice ictus. Y voy a usarlo, y voy a pedirles permiso para usarlo, porque tiene un valor simbólico grande. Es una semiología pesada y digna. Fue usado realmente por la iglesia primitiva. Quiero contarles, eran representados por el pez, porque ocurre que a los primeros discípulos que Jesús llamó, como veremos hoy, primero que todo eran pescadores, y segundo los llamó a ser pescadores de hombres. La otra razón es porque hay un acróstico ahí en esto que es Iesus, Christus, Theus, Huius, Soter. ¿Sí ve? ¿Qué significa? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, Redentor o Salvador, ¿cierto? Entonces ese acróstico se usaba, y en la iglesia primitiva, y bueno, que sepamos estos trucos, porque eso de la persecución, eso como que no está tan lejos el asunto, ¿sí me entiende? Estamos tomando decisiones bien inteligentes, y entonces no sabemos qué venga. Pero era muy común para los cristianos venir a un lugar público, y como si sabían que eran cristianos, los apresaban y los perseguían, con una varita o con la mano, con algo, hacía el arco de arriba, hacía este arco en el piso. Simplemente venía alguien, hacía el arco en el piso, o con una piedra en la pared, hacía el arco. Y el otro que sabía y era camarada, era hermano en la fe, hacía el otro arco completando el pez. Y con eso estaba diciendo, tranquilo, estamos con gente de los mismos. Somos compañeros de causa, somos creyentes en Cristo Jesús. Y ese símbolo se usó antes de usarlo en los parachoques de los carros, al lado del rosario. Antes se usaba para que nos identificáramos como Cristo. Entonces voy a pedirles permiso para representar a Cristo Jesús con ese pez, ¿vale? Y casi que de aquí en adelante. Y hablar del ministerio de Jesús. La misión de Jesús aquí en la tierra tenía por lo menos 3 dimensiones, 3 enfoques distintos, importantísimos. Jesús vino a esta tierra a ir a la cruz, a morir, para pagar por nuestros pecados, para darnos salvación. Esa misión se llama la redención. Él vino a redimirnos porque estábamos muertos por el pecado, y alguien tenía que pagar nuestras culpas. Alguien tenía que, para que no muriéramos nosotros, morir en nuestro lugar, esa muerte supletoria. Ahora, Jesús hubiera podido venir, tenía que vivir en santidad, cumplir toda la ley y tener una muerte expiatoria, o sea, una muerte en reemplazo de nosotros en la cruz del Calvario. Eso se llama la redención. ¿Está claro? Pero podía haberlo hecho callado. Tenía que estar enseñando, tenía que sanar a los que veía enfermos, liberar a los afligidos, tenía que llamar discípulos y formarlos y educarlos para el plan de la redención. No, Él es el Cordero de Dios. Él lo que tenía era, como le dijo a Juan, cuando Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, y entonces Jesús le explica, conviene que cumplamos toda ley.
Le está diciendo, Juan, si tú mismo sabes que soy el Cordero de Dios, yo tengo que cumplir a cabalidad la ley y ser santo para luego morir en la cruz. Ese plan se llama la redención de Jesús y es la dimensión, digamos, principal de la razón de Cristo venir a esta tierra. ¿Está claro? Pero no solamente hizo eso el Señor Jesús. También vino, una vez pagó nuestra deuda, exhibió a los principados y las potestades poniéndolos en vergüenza en la cruz. Le quitó el control que el enemigo tenía de nosotros y estableció su reino. Y ahora su reino es nuevo. Y entonces Él establece su reino. Y para establecer su reino es que ahora necesita los fundamentos del reino, que son los apóstoles. Porque la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles, sobre los profetas y los apóstoles. Entonces tenía que escoger apóstoles para fundamentar el reino. Tenía que enseñar las bienaventuranzas, que en el reino los valores son contrarios a los del mundo. Tenía que enseñar parábolas diciendo, ¿a qué haremos semejante el reino de los cielos y a qué lo compararemos? Tendría que decir, el reino de los cielos es semejante a, diga algo, un grano de mostaza, a un hombre que sembró un campo, a un hombre que yéndose lejos, a una mujer que puso una medida de harina. ¿Te acuerdas? Siempre enseñando sobre el reino. Pero para que hubiera reino tenía que haber redención. Tenía que vencer al enemigo para poder establecer su reino. Y después de establecer el reino viene la tercera dimensión del ministerio de Cristo Jesús, que es extender ese reino. Que llegue a todos los rincones de la tierra y a todas las generaciones en el tiempo, incluidos nosotros que hacemos parte del reino de los cielos, gracias no solo a que nos redimió y no supimos, ni nos enteramos, no, nos redimió, estableció el reino, lo fundamentó y lo extendió y llegó hasta nosotros. Y hoy ha venido, hace tiempo, gracias a Dios, ha venido a nosotros el reino de los cielos y hacemos parte de él, somos parte del reino de los cielos, gracias al ministerio de Cristo Jesús. Ese es el ministerio de Cristo. Salvación, empoderar, quiere decir llamarlos, enseñarlos y enviarlos. ¿Enviarlos a qué? A que proclamen el reino. Esto es redención, establecimiento del reino o reino y evangelización, la extensión del reino. Eso que acaba usted de ver tan sencillo son las dimensiones funcionales del ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Y cuando Él se fue, ¿a quién le toca encargarse del ministerio de Jesús? ¿A quién? A la iglesia. La iglesia quedó encargada de continuar con esa labor de predicar la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo, empoderar y enseñar a ser discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, que eso se llama el reino de los cielos. Y luego enviarlos a que prediquen, para que ellos consigan a otros que también crean y se arrepientan y se aparten y entonces sean salvos. Y después de ser salvos vengan, sean empoderados, aprendan, sean llenos del Espíritu Santo y vaya y extiendan el reino, para que cuando extiendan el reino otros oigan y esos también sean salvos y entonces sean empoderados y sean proclamadores, para que otros vengan, sean salvos y empoderados, y para que el resto de la vida está. Eso es nuestra labor, esta maquinita de establecer el ministerio de Cristo que Él hizo. Continúa en nuestra labor, en nuestras vidas, ese servicio, esa función. ¿Lo tienes claro? Rasgos muy especiales que quiero dejar claros del ministerio de Cristo Jesús tienen que ver con este equilibrio, que Jesucristo lo que dijo estaba totalmente coherente con lo que hizo, y lo que dijo y lo que hizo era totalmente coherente con lo que Él es. Debería decir lo que fue, porque en tiempo pasado, lo que dijo, lo que hizo y lo que fue. Pero no puedo decir lo que fue, ¿cierto que no puedo decir lo que fue? Qué bonito, porque Él es. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no puedo decir era, ¿sí me entienden? Entonces lo que Él dijo, porque lo dijo fue en ese tiempo. Lo que Él hizo, porque lo hizo cuando estuvo aquí en cuerpo en la tierra. Pero lo que Él es, sigue siéndolo hoy. Pero hay una coherencia entre esas tres cosas. Por eso, fíjate esto. Lo que Él dijo fue sus enseñanzas. Las parábolas, prácticamente tenía dos tipos de enseñanzas cuando enseñaba. Era una enseñanza general para todo el mundo, que era por parábolas, pero luego tenía una enseñanza específica a los suyos, a sus discípulos, que no era por parábolas, sino que masticadito, y les decía, era esto. Y entonces decía, ¿y por qué a los demás les enseñan por parábolas? ¿No ve que no entienden? Y él dijo, pues para eso les enseño por parábolas, para que no entiendan. Vea, curioso. Pero a los suyos, a ese grupo diferente, les hablaba de manera diferente. Y les revelaba cosas sumamente profundas. Las enseñanzas de Jesús. Mira que dicen de Jesús que la gente se admiraba de su doctrina porque
no enseñaba como los escribas, sino enseñaba, ¿quién se acuerda de eso? Como quien tiene autoridad. ¿Qué es tener autoridad? Esto que le acabo de decir. ¿Qué es enseñar con autoridad? Tener mucha memoria y recitar muchas cosas, gritar duro, manotear, hacer show. Esta coherencia, ¿cierto? La coherencia de que lo que estás diciendo es lo que estás haciendo y es lo que tu manera de vivir. Eso es lo que te da autoridad. ¿Los escribas eran así? No, eso enseñaban. Una tatacoa, eso arrancando, parecía una operadora esa de radiotaxi, ¿no? No le entiende nadie. Así, eso eran buenos para enseñar, pero no, su vida no era de esa manera. Lo que hacían no era así. Y lo que en esencia eran tampoco era coherente. Como Jesús era coherente, entonces enseñaba como quien tiene autoridad. Y ahora, este lado, lo que hizo, los milagros maravillosos del Señor Jesús. Déjame explicarte esa parte de los milagros. Permíteme explicarte. Voy a dividirte los milagros que el Señor Jesús hizo en solo 4 categorías. Es una manera un poquito fuerte de presionar para poderlo poner en orden y poderlo estudiar de alguna manera sin tener que dedicar más tiempo del que disponemos. Vamos a ver milagros de sanidad. ¿Recuerdan algún milagro de sanidad? ¿Alguien que Jesús hizo en la Escritura? ¿A quién, perdóname? Un ciego, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, a la entrada de Jericó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállese, deje la bulla. Jesús, hijo de David. Empezó a gritar más duro hasta que el Señor lo sanó. Y muy curioso porque le dice, tiene un letrero de ciego, tiene gafas de ciego, un lebrillo, una sillita que dice ciego, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Bueno, otro milagro que se acuerdan de sanidad. Paralítico, el que estaba allí en el pozo de Betesda, ¿cierto? ¿Qué fue? La mujer con el flujo de sangre fue y tocó el manto de Jesús. Ese es muy interesante porque ni siquiera Jesús planeó sanarla. Vino y la señora era una carterista, vino y le robó el milagro. ¿En serio? Ni Jesús ni siquiera la había visto. Él tuvo que preguntar quién fue después de que había sanado. Ese es un milagro de sanidad maravilloso. Bueno, esa es primera categoría de milagros. Otra categoría de milagros, la liberación de los que estaban oprimidos por cadenas. ¿Recuerdan? Liberaciones. Había una encorvada. De ella se habla que salieron 7 espíritus también, ¿cierto? De Magdalena. Los 2 o 1 ganaderos, no. Gadarenos, bueno, muy bien. Los gadarenos, los de Gergesea, sí, muy bien. Había un mudo, había un muchacho hidrópico, había uno que le echaba en el fuego, ¿cierto? Hubo muchas liberaciones de ese tipo, empezando por el que posiblemente fue uno de los primeros milagros, que fue en la sinagoga, el que profetizó eso, pero era endemoniado. Siguiente. Hablando de endemoniados. Dámela de nuevo, Carlitos, por favor. Bueno, la siguiente es las resurrecciones. Gracias, si quiere yo la llego hasta allá. Antes con eso. Lázaro es tal vez la más conocida, pero también resucitó a la hija de Jairo. Recuerda que estaba ahí, no se preocupe, está ahí dormida, y se burlaban. ¿Cómo que dormida? Y se burlaban de él y la levantó. Entonces, sanidades en primera instancia, liberaciones, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. Lo que se llaman prodigios. ¿Está bien? Cuando yo diga prodigios, es algo sobrenatural, ¿correcto? Es un prodigio. Recuérdeme. La tormenta, ¿cierto? Pararse, calla y enmudece, y la tormenta, ¿cierto? Modo pausa, ¿cierto? ¿Quién? ¿El Señor Jesús? No. Del ministerio del Señor Jesucristo. Sobre la naturaleza, la pesca milagrosa. No las de Romaña, ¿no? Sino la pesca que le va a hacer que los peces vinieran. Cuando le dijo inclusive los panes y los peces, multiplicar los panes y los peces. Cuando le dijo, por ejemplo, a Pedro, vaya, saque un pez, y había hecho que ese pez fuera y se comiera una moneda, y luego viniera y se comiera el anzuelo de Pedro y saliera. La multiplicación, la de devolver el agua, vino. Esos son prodigios. Entonces tenemos 4 categorías: sanidades, liberaciones, resurrecciones y prodigios. ¿Está claro?
Pilas, pilas, se puede poner a estudiar. Entonces, ya tenemos más o menos la claridad del ministerio de Jesús. Por eso, Lucas, hablándonos ya del ministerio claro del Señor Jesucristo, lo primero que nos cuenta es cómo llamó a sus primeros discípulos, cómo los reclutó. Atención, los necesitaba a los discípulos para poder hacer la redención. No, Él es el Cordero. No los necesitaba. ¿Para qué los necesitaba? Para establecer el reino y para proclamar el reino. Los discípulos son el fundamento del reino para delegarles a ellos el reino y luego enviarlos a predicar, no para la redención. Teniendo eso claro, en breves minutos, va a ver cómo vamos a ir rápido, vamos a ver esos primeros discípulos que fueron elegidos. Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, otro lago, ¿quién sabe qué lago es? El lago de Genezaret, poco de lagos que hay, lago de Genezaret. ¿Sí? ¿Cuál es? El de Galilea. Pero ahí sabemos que ¿por qué lado entraron? Por el lado de Genezaret. Es el mismo lago, el lago de Genezaret. El gentío, o sea, mucha gente, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de multitudes encima del Señor Jesucristo. Y vio dos barcas, vaya haciendo cuenta, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Estaban cerca ahí. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Usted imagínese el cuadro. Están bajando, están lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, el que después Jesús le dijo: tú serás Cefas, que significa Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira, hay un efecto físico, inclusive es bien interesante. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la playa? Hace rato, ¿no? Se le nota, tenía que sacar un tiempito. Se le ve así en ese, con los tonos a la manqueja tan bonito que tiene. No, pero usted se ha dado cuenta que uno está en la playa y los que están ahí jugando en el agua, uno los oye aquí, están hablando, están gritando, y uno los va a llamar y ellos a uno no lo oyen, nada. Usted aquí les grita y les puede gritar ahí cerquita, no voltean a mirar. Los mismos salvavidas a veces a la persona le están dando, por eso usan esos pitos, para que medio lo alcance a oír. En cambio uno les oye casi las conversaciones aquí afuera. Si usted se llevó a la comadre allá al agua a hablar de su marido, no, y es que y él está allá, la está oyendo. ¿Correcto? Entonces lo que está ocurriendo aquí es que Jesús está usando ese conocimiento para acomodar las cosas, para poder hablar. Entonces él se ubica en el agua, atrás el telón de la vela del barco, está en el barco y está hablando desde ahí hacia la playa, donde hay un efecto como de amplificación, para que la gente pudiera oír. Qué lindo eso. Bueno, y les enseñaba ahí sentado, ahí estrenando sillas, seguramente les enseñaba sentado. Mira lo que ocurre cuando proveemos lo que se necesita para poder enseñar el reino. Jesús necesitaba un lugar donde enseñar el reino, necesitaba donde sentarse para poder enseñar. ¿Sí ves? Y mire, ellos proveyeron donde sentarse. ¡Qué interesante! Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, porque es respondoncito Simón, usted verá muchas veces en la palabra a Simón respondiendo, antes que le pregunten, muy rápido. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y luego dice: mas en tu palabra echaré la red. Esas redes que han limpiado, todo el trabajo para limpiarlas, porque no cogieron nada, y ahora volverlas a ensuciar, y de día cuando ya no hay peces. Pero en la palabra del Señor se movió, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Las redes que estaban cuidando tanto. Entonces hicieron señas a los compañeros. No nos dicen quiénes compañeros, pero nos habían dicho que habían ¿cuántos barcos? 2. Entonces a los del otro barco tiene que ser, que estaban en la otra barca. Sí, vean, no es sino leer y ahí va apareciendo. ¿Sí? Estaban en la otra barca, sí. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Que ve lo que provee donde sentarse para oír la palabra. No ha pescado nada malo, no ha bajado bandera. ¿Cómo va el año? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ve, ahí está, ahí más clarito. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Los de la otra barca, porque el término compañeros. Entonces ya sabemos que en una barca estaba Andrés y Simón y en la otra estaba Juan y Jacobo.
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo quiero invitarle el miércoles a una clase. Si no es de su interés este tema, vaya al cine, dé una vueltica, vaya de compras. Porque voy a enseñarle cómo se aproxima uno un texto para preparar un sermón. Dirá, no, eso no me interesa, que los prepare él y me los cuente con... ¿sí? No. Pero si quiere aprender un método, uno de los tantos que hay, pero uno de los, tal vez el fundamental para uno, cómo me acerco a un texto de la Escritura para poder extraer de él y hacer lo que se llama un exégesis con un propósito homilético. Hacer una exégesis con un propósito homilético. Es que poder estudiar para poder enseñar. El miércoles voy a dar una clase, si puede traer cuaderno y lápiz, traiga, sobre esta misma porción. No tiene que estudiar otra, lea esta bastante, esta misma porción, y vamos a usar un método para aprender. Yo sé que el Señor me va a dar por lo menos unos 100 pastores aquí en medio de ustedes, estoy seguro. Y entonces es bueno que vaya preparándose para eso. Está invitado, si quiere, el miércoles a asistir para esto. Continúo aquí con esto. Me llama la atención esto. Dejándolo todo, le siguieron. ¿En qué momento? Porque yo creo que era más fácil dejándolo todo cuando estaba remendando las redes o lavándolas, porque no pescó nada. Ahí cualquiera le dice, venga, se le pega a lo que sea, ¿cierto? A lo que sea, empujar un carro, a donar sangre, a ser testigo falso en un caso, a lo que sea, ¿cierto? Se le pega a uno a cualquier cosa, a una manifestación, a escribir la cédula, cualquier cosa. Ahí remendando las redes, pues, lavándolas, que eso es un camello enredado en las redes, su vida es un nudo y un nudo improductivo, ¿cierto? Un nudo improductivo, qué triste eso. Impresionante. Hay cualquiera que le diga, pues venga, se le va detrás. Pero no es ahí cuando ellos dejan todo y siguen a Jesús. Ellos han estado esperando poder ser productivos. Los pescadores tienden a ser supersticiosos, a creer en la suerte, en qué cosas les traerá mejores resultados. Ellos pudieron haber visto a Jesús como el trébol de 4 hojas, como el que ahora sí se compuso esto. Porque es que Él sí nos puede decir cuándo echar las redes y dónde echar las redes. Y ahorita eso de matarnos pescando, no. Le preguntamos, Señor, ¿para qué? ¿Dónde? Coordenadas. 47 grados, latitud, no. Vengan, ayuden. Sí, es fácil. Barco más grande nos toca, porque es que, por fin, qué bendición tan grande. Por fin vamos a salir de esta situación tan desesperante, ¿no? Blanqueado. Y ahora encontramos la manera de que nuestra empresa sea productiva, de que nuestros sueños se alcancen, de que nuestros sueños se logren. Así podían hacerlo. Escúchame. De hecho, la mayoría de las personas que venían a Jesús venían a que Jesús fuera la respuesta a su necesidad. ¿Y eso está mal? No, el mismo Jesús dice, venid a mí y os haré descansar. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Él es el que dice, vengan a mí y yo os sanaré, venga. Él quiere hacer. Eso está bien. Pero mire esto, estos en forma particular no estaban enfocados en que Jesús fuera la solución para su problema. Porque Jesús fue la solución para su problema y ellos dejándolo todo le siguieron. Ellos no estaban interesados en los milagros del Señor. Su interés fue en el Señor que hacía esos milagros. Ellos no se movieron por estos peces que ahora habían abundantes. A ellos los movió un pez. ¿Por qué digo que un pez? ¿Recuerda lo que les expliqué? Porque esto es un acróstico que dice ictus. En griego, Jesús, Christos, Teu, Huios, Soter. Como usted anda descuidando el griego últimamente. Eso significa Jesús, el Cristo, o sea, el elegido, el ungido. Jesús es el que nació en Nazaret, pero que es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios y es el Salvador. Mira, para explicártelo mejor, ellos no se quedaron con la idea de los peces. Ellos se fueron por el pez grande. ¿Sí me entiende? No me quedé con los peces, voy por el pez gordo, por el pez grande. Voy por el Salvador. A ver, te lo voy a explicar así y va a ser fácil para ti entenderlo. Hay un grupo de personas, un universo que somos los seres humanos. De ese universo de seres humanos, todos tienen problemas y dificultades, sueños por cumplir y anhelos por resolver, todos. Pero hay un subuniverso, un grupo más pequeño, que es el grupo de personas que acuden a Dios para que por la bendición de Dios esos sueños sean cumplidos, esos problemas sean resueltos, esa provisión sea dada.
Y ese grupo de personas ya es mejor, ya es una minoría. Mire para afuera, la gente que está afuera es mucho más de lo que hay adentro, ¿o no? Somos una minoría especial, que hemos decidido y hemos encontrado en Jesús la respuesta a nuestros sueños y a nuestros anhelos. Eso está muy bien, bien hecho. Es más, eso está tan bien que le quiero contar una cosa. El Señor va a hacer una obra grande en su vida estos días para confirmación de esta palabra. Para que sea claro que esto que se ha hablado es la palabra del Señor. Dios va a responder algo que incluso ha estado por años ahí pendiente. Y Dios va a obrar estos días, estas semanas te estoy hablando. Porque Él es bueno. Haces bien en acercarte con esperanza. Hace bien esa señora. Mire, ¿de dónde sacó ella la idea? La ley enseña que si yo soy un rabino y soy santo y toco a alguien enfermo o inmundo, la inmundicia de ese enfermo me hace inmundo a mí y ya no puedo oficiar en el templo. ¿Cierto que la ley dice eso? Esa señora se inventó que si tocaba a Jesús, la pureza de Jesús se le contagiaría a ella. Es algo así, ay, que tengo una gripa, voy a arrimármele a este que está sano para que se me prenda la salud de él. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Se agripa el otro, se enferma el otro. Esa señora se inventó algo y creyó en eso y moviéndose en lo que creía, tocó a Jesús y fue sana. Impresionante. El centurión dijo, vea, finalmente yo le doy la orden a alguien y lo que yo mando a hacer se hace, porque yo soy el que mando. Y él es el que manda. Señor, usted es el que manda, diga y verá que no tiene que ir a la casa, mi criado se sana. Y se sanó. Pero yo le pregunto, ¿a la mujer la llamó para que fuera su discípula? Al centurión le dijo Jesús, en todo Israel no hay una persona que tenga tanta fe. ¿Qué debió haber dicho después de que encontró a alguien con tanta fe? Haberle dicho, sígame. Le dijo, sígame. Le dijo, bien pueda, siga. ¿Por qué al lado vive? Sí, sin problema. ¿Está entendiendo la diferencia? Entonces, ¿por qué a esto sí llamó? Escuche, porque está muy bien que tú veas en Jesús aquel que es el recurso para que tus sueños se cumplan. Eso está bien y lo estás haciendo bien al venir. Eres una minoría sabia que vienes a Jesús porque Jesús es el recurso para que tus sueños se cumplan. Bravo por eso. Te felicito y síguelo haciendo. Pero hay una microminoría dentro de esa otra minoría. Entre las muchas gentes que venían y agrupaban a Jesús, todos ellos eran sabios. Venían porque Jesús es el recurso para que sus sueños se cumplan, para que sus problemas se solucionen, para que sus enfermedades se sanen. Pero había una microminoría que aunque Jesús mostró con su poder que era la solución para sus problemas, que era el cumplimiento de sus anhelos, que era la garantía de buenos resultados, miraron los resultados y dijeron, no, es que yo no quiero esto. Yo entiendo, dijeron ellos, que Jesús no es el recurso para que mis sueños se cumplan. Yo me veo a mí mismo como un recurso para que los sueños de Dios se cumplan. Y es a esos a los que el Señor llama como discípulos. No se sienta mal. Ay, yo que vine por el milagro. Bravo, muy sabio. Eso se hace. Bien por el centurión. Ni aún en Bucaramanga ha hallado tanta fe. Bravo por eso. Muy bien. Bravo porque te arrastraste hasta tocar el manto. Felicitaciones. Muy bien, Bartimeo, por gritar hasta que Jesús te responda. Muy bien, Gadarenos, por ir y arrodillarse y postrar y reconocer a Jesús como Dios para ser libres. Muy bien hecho eso. Y el gadareno le dijo, quiero ir contigo. Jesús le dijo, no. Ve y predica a los de tu familia. A los que Jesús llamó, tenía una característica sumamente extraña. Hacen parte del grupo que vienen a Jesús. Pero más que ver a Jesús como el recurso para que sus sueños se cumplan, aquí voy a encontrar la pareja que me hace falta, mi hogar va a funcionar, mis hijos van a ser juiciosos, mi empresa va a ser próspera, la enfermedad va a desaparecer, el conflicto se va a superar. Ellos se ven a sí mismos, no ven a Jesús como el recurso para que mis sueños se cumplan. Se ven a ellos mismos como un recurso para que los sueños de Dios se cumplan. Por eso son los depositarios del reino y los proclamadores del reino. Porque finalmente, ¿sabes qué terminaron haciendo ellos? Cumplieron todos sus sueños y fantasías. ¿Cómo murieron? Mártires. ¿Cómo vivieron? Perseguidos. ¿Su sueño era ser feliz? ¿Su sueño era perder peso? ¿Ser guapo? ¿Ser famoso? Pues no se cumplió.
Pero el hecho de que tú y yo estemos aquí esta noche demuestra que ellos sí fueron instrumentos y el sueño de Jesús sí se cumplió y se está cumpliendo esta noche en nosotros. Discípulos son otro tipo de persona que no ve a Dios como el instrumento para que sus sueños se cumplan, sino se ve a sí mismo como un instrumento para que los sueños de Dios se cumplan. Y eso le da trascendencia a la vida. Y eso te arranca de este sistema de trabajar para ganarse la vida, y la vida que se gana uno la gasta trabajando para ganarse la vida. Y te obligan a verte así, a cambiarte así, a vivir para esto, a lograr aquello, a que las Velázquez te den like, todo ese montón de cosas. Y de pronto te sustraes de eso. Y la única manera de que tu camino tenga un propósito eterno es ir detrás de uno que es eterno. Y caminar detrás se dice discípulo. Bravo porque eres un cristiano, te felicito. Pero dentro de este grupo hay una microminoría de algunos que son discípulos. ¿Qué marca la diferencia? Cierra tus ojos un momento, por favor. Y dile al Señor algo de tu corazón diciendo: yo reconozco, Jesús, que tú eres la fuente de todo bien. La Escritura dice: toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. La Escritura nos enseña: el que no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Bravo, Señor, yo te sigo, has sido bueno conmigo, has sido generoso conmigo. Yo quiero decir que mis sueños, tú los has cumplido. Pero mis sueños de un hombre mortal son sueños mortales en un mundo mortal. Y yo quiero tener sueños eternos. Y la única manera de tener sueños eternos y metas eternas y propósitos eternos y fuerzas eternas y llamamiento eterno es ir detrás de propósitos eternos. Y mis sueños son propósitos temporales. El carro que anhelo hoy, dentro de 2 años ya es pasado de moda. El celular que anhelo hoy, en 6 meses es pasado de moda. Mis sueños son tan transitorios, mis anhelos son tan pasajeros. La silueta que hoy anhelo tener, dentro de unos años no me importará qué silueta tengo, que retener solamente salud. Pero si quiero sueños eternos, la perspectiva tiene que cambiar. De ser un seguidor a ser un discípulo. De ser la multitud que quiere oír la palabra, que está muy bien, que merece una felicitación, a ser aquel que quiere renunciar a todo para caminar con Jesús. Eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Caminar en pos de ti. Quiero hoy, Señor, pedir que tu Espíritu Santo imprime en mí una visión distinta de mi propia vida. No como aquel que te ve como el instrumento y el medio para lograr mis sueños, sino como alguien que se ve a sí mismo como un instrumento para que tus sueños se cumplan, Señor.